Decíamos preocupación por el aumento de los precios. En el tema puntual de los medicamentos nos vamos a ocupar en otro momento porque nos faltan elementos para hacer un análisis de la situación. Pero creo que hay elementos suficientes para hablar de los aumentos de las carnes o de la carne y de las harinas, un poco desprendido el aumento de las harinas del incremento real del precio del trigo. Y vamos a tratar de explicar también por qué ocurre esto. En el caso puntual de los precios en el mercado de Liniers, ustedes saben que la Argentina tiene un mercado que es el mercado nivelador de precios. Es el que establece los parámetros diariamente del valor del kilo de carne en pie, que bueno, después se traduce naturalmente en el mostrador. En los últimos días, y esto causa honda preocupación, ha habido aumentos del 35 y hasta el 40% del kilo de carne en pie. Vamos a tomar algunos ejemplos para hacerlo más gráfico y para que la gente lo entienda bien. Por ejemplo, en el rubro novillos, que va hasta 480 kilos, los precios llegaron ayer a un tope de 30 pesos. En algunos casos hubo algún centavo más, pero tomemos 30 como precio objetivo. Un novillo, entonces, de 450 kilos, es un novillo que importa en la traducción de kilos por peso, 13.500 pesos. Si tomamos un dólar de 13,50 como un dólar posiblemente de futuro inmediato, en pocos días, estaríamos hablando de $1.000 por un novillo. Esto hace muchísimo tiempo que no ocurre en la Argentina. Si hablamos de un novillito, que es la carne de consumo más masivo, esto es un eje de 350 kilos. Antes no se consumía este novillito. Ahora sí se consume porque los novillos de exportación, que van entre 450 y 550, 580 kilos, prácticamente han desaparecido del mercado porque ha desaparecido la exportación. Y sobre todo los cortes premium que aplicaban para la cuota Hilton, que es un poco el jamón del medio del mercado internacional. Este novillito, tomando como base 350 kilos y 31 pesos que cotizaba ayer en Liniers, da un precio por cabeza de 10.850 pesos. Así, por ejemplo, en las vacas de consumo, que es también otro rubro que consume la gente, porque no todo el mundo consume novillo, una vaca, por ejemplo, gorda, pesada, de 480 kilos, por un promedio de 18 pesos, da casi 9.000 pesos, 8.900 y pico. Y finalmente una vaca de conserva manufactura, que es el sector más inferior de la vaca, de 400 kilos a 15 pesos, da 6.000 pesos. Yo no me quiero olvidar que hace no mucho tiempo atrás, de esto podríamos decir, ni siquiera un año, un ganadero necesitaba una vaca de conserva para llenar un tanque de gasoil de una camioneta. Hoy con estos 6.000 pesos está muy por encima, ¿no? Tomemos como base 70 o 80 litros, en el mejor de los casos serán 1.200, 1.300 pesos, o sea que estamos hablando de 5 tanques de gasoil por una vaca de conserva. Estas asimetrías, estas cuestiones del antes y ahora, son tremendamente negativas para una economía y no hacen más que mostrar justamente eso. Los desniveles, las asimetrías, las cuestiones que no deben ocurrir en una economía estable. Porque, como decía la canción de Alberto Cortés, ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Ni era sano que se necesitara una vaca de conserva para llenar un tanque de gasoil, ni tampoco es, a lo mejor hoy, tan sano que cueste 6.000 pesos o cotice 6.000 pesos una vaca.
Esta cuestión de los últimos días tiene que ver, me contaban sectores ligados al consumo de las carnes, con una presión fuerte de los 4 grandes consumidores del mercado lineal, que son Coto, Carrefour, Disco y Walmart, y algunas otras cadenas importantes de ventas que tiene la capital y Gran Buenos Aires, porque el mercado de Liniers está básicamente regido por los grandes consumidores de capital y de Gran Buenos Aires. Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los ganaderos en esta época, si usted anda por la ruta se da cuenta fácilmente, ¿no? Ustedes vieron los pastos que hay a la vera de las rutas. Bueno, dentro de los campos hay mucho más, porque normalmente los terrenos aledaños a las rutas no son los más fértiles ni los mejores cuidados. Entonces, se imaginan el pasto, el caudal de pasto que hay, que lamentablemente con los primeros calores fuertes y los vientos se secan. Entonces la gente, el ganadero, trata de aprovechar todo este tiempo, hasta el 15, 20, 25 de diciembre, o más o menos, para tratar de transferir ese pasto enorme, ese caudal de pasto que tiene, en kilos de carne. Esto, de hecho, significa una retención. Así que la combinación entre la retención por parte de los ganaderos de su hacienda para agregarle kilos y la mayor demanda que tienen estos grandes compradores y consumidores, que son, insisto, estas grandes cadenas que venden un porcentaje altísimo de la carne que se consume en esos centros urbanos, es una combinación un poco letal que lleva a estos precios. ¿Se parará en 30, 31, 32 pesos o seguirá creciendo? Esto evidentemente va a llevar a la carne, al kilo de carne del mostrador, con incrementos muy importantes. Todavía eso no se ha traducido completamente. Hay algunos pequeños amagues de aumentos, pero que no son tan significativos como este incremento del 35 y hasta el 40% en el kilo de carne en pie. Y quiero cerrar con el tema de la harina. La bolsa de harina ha tenido un incremento mucho mayor aún. Ha tenido en estos últimos tiempos un incremento que va de 110 a 130 pesos la bolsa de harina a 240 a 260, que equivale a un 100% de aumento. ¿Esto está reflejado en los cereales? No. Esto no está reflejado en el valor del trigo puntualmente. Cuando hablamos de harina, hablamos de trigo. No está todavía reflejado en el precio de los cereales en los mercados cerealeros, porque evidentemente también hay una expectativa que hace que los molineros entiendan que, quitadas las retenciones y con un tipo de cambio diferente, el trigo va a aumentar sensiblemente. Entonces, de alguna manera, como siempre ocurre en estos procesos, hay una toma de ganancias a cuenta, un ajuste a cuenta del precio. Esto estaría llevando el pan como parámetro entre los 26 y los 30 pesos el kilo. Ustedes saben que esto depende de panaderías y depende de lugares, depende de poder adquisitivo, depende de las zonas donde las panaderías estén emplazadas, en fin, una serie de cuestiones que hacen que de pronto haya alguna pequeña variabilidad. Este es el panorama. Ahora, uno frente a este panorama, ¿qué dice? Esta situación, ¿por qué proviene? ¿Tiene la culpa Macri de esto? Si todavía no asumió. ¿Tiene la culpa Macri por haber expresado que va a levantar el cepo? ¿Y qué pensaban ustedes? ¿Que íbamos a seguir con el cepo de por vida? Hay 2 países en el mundo que tienen cepo. Nosotros y Venezuela. A grandes rasgos, por supuesto, después hay tipo de cambio administrado de otros países, pero no con un cepo así, definitivo. Usted no puede comprar. Bueno, vaya a la ventanilla de la vuelta, que es un mercado blue, y páguelo el 40% más, o el 50% y hasta el 60%, como se llegó a pagar en la Argentina. Entonces, ¿tiene la culpa Macri? Yo no estoy aquí para defenderlo a Macri, les aclaro, que quede clarísimo el tema. No la tiene. La culpa la tienen los que llevaron a esta situación anormal del mercado, con los ROEs, las trabas, los permisos, los certificados, usted sí, usted no, como la parrala.
Y los mercados en general tienen una característica que es que operan de acuerdo a oferta y demanda, y hay que dejar que eso fluya como fluye en el mundo la oferta y la demanda. En el mundo hay un régimen de oferta y demanda de los productos, de los commodities internacionales. Esto hace que a veces, ante una eventual caída por alguna razón, sequía, inundación o lo que fuere, de la producción de soja en Estados Unidos y Brasil, trepa la soja porque son los países más productores y a su vez también exportadores del mundo. La Argentina está un poco más atrás en ese orden y entonces por ahí recibe, como cuando hay una super cosecha en esos países, recibe la baja, cuando hay alguna razón climática o la que fuere, el incremento de los precios internacionales beneficia a la Argentina. Entonces aquí estamos ante la alternativa de un gobierno nuevo que va a tener que arbitrar sobre estos aumentos, evidentemente, y de algún acuerdo general de precios, acuerdo empresario, sindical, gobierno. Algo de esto va a tener que ocurrir. Seguramente lo vamos a ver en los próximos días, porque este desmadre, frente a un fin de año, que siempre los fines de año son, como podríamos decirle, un poco más virulentos en cuanto a que la gente por ahí se da cuenta que para la fiesta le falta plata, ¿no? Es la plata que le faltó todo el año, solo que se magnifica más por el tema de las demandas de fin de año. Por esto digo, en definitiva, ¿vamos a tener aumentos? Y sí, vamos a tener aumentos. El gobierno nuevo, el que asuma, ¿va a tener que muñequear muy fuerte esta cuestión? Evidentemente que sí. ¿Cuál es el resultado de este muñequeo, de este sentarse los actores económicos, los empresarios, los trabajadores y el gobierno? Y ojalá sea todo lo fructífero que uno espera de un país normal. Miren, yo me conformo con una sola cosa. Pido tan poquito. Pido simplemente normalidad.